Muy bien, pues bueno, primero, buenas tardes y gracias por asistir, por estar este ratito con nosotros. Algunos ya me conocéis, otros a lo mejor no, o solo les sueno, pero bueno, me presento, soy Cristina y formo parte del departamento de Human Talent. Como ya habéis notado y estáis viendo, venimos haciendo nuevas iniciativas y en este año vamos a comenzar hablando de la salud mental, del bienestar psicológico, físico y emocional que nos permite hacer frente a los momentos de estrés de la vida. Esta charla es diferente de las que venimos haciendo. Es una charla interna, no es de IT y por suerte tenemos la oportunidad de contar con compañeras que no están especializadas únicamente en el mundo tecnológico, sino que tienen una amplia experiencia en gestión del estrés, como en el caso de Carmen, o nutrición, como con nuestra compañera Ana, que ha trabajado durante muchos años como nutricionista antes de ser desarrolladora. Entonces, nada, como ya las he mencionado, me gustaría dejaros primero con Carmen, que ella nos hable de su temática. Y nada, una vez que ella hable, podemos hacerle cualquier tipo de pregunta y luego pasar a hablar Ana, ¿vale? Pues Ok, bueno. vale, pues venga, tomo yo el relevo. Empezamos con esta charla de gestión del estrés. Yo quiero que sea una charla muy práctica, ¿vale? Entonces, os voy a dejar aquí en el chat y también en Slack un enlace a una hoja de trabajo que quiero que cada uno se haga su propia copia para ir trabajando al mismo tiempo que hacemos la charla, ¿vale? La voy a poner también en Slack, en el chat de Teralco Group, ¿vale? En el grupo, en el canal de Teralco Group. Entonces, rápidamente, haceros todos una copia para poder trabajar. Vale, ¿ya estáis todos? Sí. ¿Falta alguien por hacerse su copia? Hecha. ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué no? A ver, ahora. Qué raro es esto. Bueno, esto es muy raro. Vale. ¿Estamos? ¿Todo el mundo Sí. tiene su copia? Sí. Sí, pues venga, vamos allá. Vamos a empezar primero con unos conceptos muy generales sobre qué es el estrés y qué síntomas tiene, etcétera, ¿vale? Y básicamente, bueno, el mensaje principal que quiero que os quedéis, la idea fundamental es que el estrés es algo que nos causamos nosotros a nosotros mismos. Tenemos la tendencia a pensar que hay cosas ahí fuera o personas que nos estresan, pero no. Vamos a aprender hoy a que el estrés es algo que nos causamos nosotros mismos, con nuestra propia mecánica mental, ¿vale? Entonces, el estrés es básicamente, ya lo sabéis casi todos, es un proceso que se pone en marcha cuando tengo la sensación de que no tengo recursos para afrontar la situación que tengo delante, ¿vale? Recursos pueden ser de muchos tipos, ya lo vamos a ver a lo largo de la charla. Pueden ser recursos materiales, pueden ser recursos psicológicos, tiempo, ayuda, etcétera, ¿vale? Ok, entonces el estrés tiene tres fases. Las dos primeras son, digamos, unas fases que son adaptativas, que son positivas, que son necesarias. Tenemos una situación una situación que nos saca de nuestro centro, el cuerpo y la mente se preparan para afrontar eso, pero el estrés se convierte en algo nocivo y perjudicial cuando llegamos a la fase del agotamiento, ¿vale? Entonces, que estas fases que veis aquí son estas. La fase de alarma, que es, como os decía, es una respuesta natural. Voy conduciendo y el de delante pega un frenazo.
salgo de casa y me doy cuenta de que me he dejado dentro las llaves. En ese momento el cuerpo se produce como un pico de alarma ante una situación, el cuerpo reacciona, libera al torrente sanguíneo una serie de neurotransmisores para preparar el cuerpo para afrontar esa situación y ya está. No tiene más impacto en nuestro cuerpo que ese, ¿vale? Si ese estresor, esa circunstancia no dura, ahí termina el episodio y ya está. Si dura, entonces pasamos a una fase de resistencia. El cuerpo está continuamente liberando al torrente sanguíneo ese cortisol y esa adrenalina porque necesita estar continuamente atendiendo a esa situación, ¿vale? Y mentalmente nos hacemos como una resignación a la situación diciendo esto es lo que hay, no puedo hacer otra cosa, ¿vale? Y nos dejamos nos ponemos como una especie de piloto automático de resignación y de modo estresado, ¿vale? Sin poder analizar, sin pararnos a analizar qué está pasando en nuestra mente, qué está pasando en nuestro cuerpo, lo damos por hecho, damos que esa es la situación, que no tenemos nada, no podemos hacer nada para cambiarlo y nos dejamos llevar. Si esa etapa dura mucho, entonces inevitablemente vamos a llegar al agotamiento, que es, pues algunos de vosotros habéis pasado por eso, desde pues una sensación de cansancio a realmente efectos, realmente impactos en la salud realmente graves. Pues desde olvidos, amnesias, depresiones, ataques de epilepsia, en fin, un montón de consecuencias negativas si dejamos que ese estrés campe por sus respetos, ¿vale? Esas son las 3 fases, pero hasta ahora todo eso son, digamos, conceptos generales. Yo quiero que cojáis ahora vuestra hoja de trabajo y respondáis a las primeras preguntas, ¿vale? Que son, voy a proyectarla aquí, la hoja de trabajo, y así la tenéis delante. Si podéis ver la hoja, quiero que contestéis a esta primera pregunta. ¿Cuál es, Aurora, ¿te puedes hacer una copia de la hoja y ponerla en tu? Porque te veo que estás trabajando sobre la hoja plantilla. Vale, entonces contestada la primera pregunta y cuál es vuestro nivel de estrés actual. ¿No tenéis estrés? ¿Es un estrés leve, moderado, alto o sentís que estáis agotados? ¿Vale? Ok, volvemos a la charla. El estrés, como vosotros sabéis, quien lo haya vivido y quien no, pues seguramente lo habéis oído por ahí, tiene pues toda esta serie de efectos psicológicos y físicos. Físicos tiene problemas digestivos, mala memoria, dolores y achaques frecuentes, dolores de cabeza, falta de energía, problemas en las relaciones sexuales, mandíbula, cuello, hombros, todo eso muy rígido, la musculatura muy rígida, cansancio, problemas para dormir o dormir demasiado. Esto sé que os pasa a varios porque me lo habéis dicho muchas veces, que por la noche entráis en pensamientos rumiantes y no podéis dormir. Uso de alcohol o drogas para relajarse y pérdida o aumento de peso. Eso o alguno más, cuando el estrés llega a ser muy grave, puede llegar bueno, pues a todo tipo de problemas, infartos, en fin, muchas cosas. Y luego los síntomas psicológicos, los que tenéis ahí, pensamientos rumiantes. Llamamos pensamientos rumiantes a estos pensamientos que están en lavadora. Os despertáis a mitad de la noche pensando en algo relativo al proyecto, algún problema que hay que resolver, un plazo que hay que cumplir, un no sé qué, y empezáis a entrar en esa lavadora mental de no poder salir de eso, de ese problema, de cómo lo vais a resolver y qué problema, y así no puedo, y qué haré y qué no haré, ¿no? Vale. Más síntomas son las crisis de ansiedad, la sensación de miedo, el estar muy irritables, si tenéis etapas en las que estáis respondiendo mal a vuestro alrededor, olvidos. Yo ahora que acabo de pasar una etapa súper estresante, es que no tengo, os puedo asegurar que no, me hablan de cosas que he dicho y hecho este verano y no tengo ni la más mínima noción de haber tenido esa conversación ni haber hablado de eso. Vale. Elevada autoexigencia, por ejemplo, también es claro, el estrés, daos cuenta de que
es un mecanismo que nos prepara para afrontar una situación de alarma y, por tanto, esto, las personas que tenéis tendencia a ser autoexigentes, a tener un nivel alto de autoexigencia, esto lo activa a lo bestia, porque continuamente vais a estar en ese estado de todavía tengo que dar más de mí y más y más y más para poder solucionar esto, ¿vale? También excesiva autocrítica, que suele ir muy aparejada a la autoexigencia, dificultad para concentrarse, muchas veces tristeza, depresión. Llega un momento que el agotamiento te lleva como a bajar los brazos y no sabes muy bien por qué, pero tienes una sensación de que no puedes con la vida, ¿no? Y otra de las cosas que suele ocurrir con el estrés, que esto es una cosa muy importante que vamos a tener, de la que vamos a hablar ahora enseguida, es que eliminamos toda actividad que consideramos superflua. Si yo estoy estresado por algo que está ocurriendo en mi trabajo, todo lo demás es accesorio. Dejo de hacer deporte, dejo de salir con los amigos, dejo de ir a recoger a mis niños al cole, porque todo el tiempo libre que tenga lo voy a dedicar a este problema de trabajo que tengo que me está absorbiendo y que, por tanto, necesita toda mi atención, ¿vale? Vale, pues volver a vuestra hoja de trabajo y tratar de identificar muy rápidamente cuáles son los síntomas de estrés que descubrís en vosotros, si tenéis alguno de estos, ¿vale? En la pregunta 2, ¿tengo alguno de estos síntomas? Pues poner un círculo, una cruz al lado de cada una de los síntomas que os descubrís, ¿vale? Os dejo un minutillo. Y luego, a continuación, seguís en la hoja de trabajo porque me interesa que veáis una cosa aquí. Vale, ¿estáis ya? Sí. Vale. Ok, pues en la pregunta 3 tenéis ahí una serie de causas de estrés en el trabajo, ¿vale? Las expectativas económicas, salario insuficiente, tengo presión por parte de mi responsable, acoso laboral, tengo mis funciones son de gran responsabilidad, o tengo funciones contradictorias, o no tengo incentivos, o hay conflictos entre empleados. A medida que les vayamos viendo, podéis ir marcando las que creéis que tenéis vosotros. Una carga excesiva de trabajo, o bien tenéis riesgos físicos, no creo que sea el caso de la mayoría de nosotros, pero puede haber puestos de trabajo en los que sí, jornadas de trabajo demasiado largas, ritmo de trabajo acelerado, cuando, por ejemplo, tenemos unos plazos irreales en los que hay que entregar cosas que es materialmente imposible hacer en ese plazo de tiempo, preocupación por si me van a despedir o no, que esto a veces ocurre también, la falta de posibilidades por conciliar la vida laboral y la vida familiar, el factor tiempo, ¿vale? Pues lo que decíamos antes, muchas veces hay muchas tareas que tienen que ser ejecutadas en un tiempo récord y muchas veces ocurre que es que no nos organizamos bien, pero otras veces es que se han planificado de una manera que realmente no se puede cumplir ese plazo, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que tenemos que ver a la hora de determinar cuál es el problema real es si es un problema nuestro, de nuestra capacidad de organización, o realmente estamos hablando de un problema intrínseco a la tarea, ¿vale? Luego, como hablábamos antes, la autoexigencia. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos exigimos más que nuestros propios responsables o que el cliente, ¿no? Esto muchos de vosotros, y además tiene que ver con este perfil muy asociado también a los perfiles tecnológicos, tienen altísimos niveles de autoexigencia. Y eso lleva que como os decía antes, cuando llegamos a situaciones de estrés, tendemos, los que podemos tener esos perfiles, tendemos a juzgarnos con mucha crueldad a nosotros mismos cuando no estamos llegando, no sé hacer esto, no estoy a la altura, enseguida se van a dar cuenta de que no soy bueno, no soy un buen desarrollador, los demás son mejores que yo, etcétera, ¿no? Y por tanto, como nos estamos continuamente juzgando de esa manera tan dura,
no nos queda más remedio para estar a la altura de nuestras propias expectativas y la de los demás que dar y dar y dar y dar, con lo cual caemos en un círculo vicioso cada vez más exigente y más estresante, ¿vale? Y luego otro factor, el último factor de estrés laboral puede ser las relaciones con el equipo de trabajo. Cuando no tenemos buenas relaciones con los que nos rodean. Algunos de vosotros, por ejemplo, me podéis decir, bueno, yo es que partiendo de la base que no tengo equipo, que trabajo solo. Eso también puede ser un factor de estrés, ¿vale? Porque los seres humanos somos seres sociables y el encontrarte solo a veces en un proyecto, pues también es un factor de estrés. Entonces, tanto por defecto como por exceso, las relaciones laborales son por antonomasia grandes causas de estrés, ¿vale? Ok, entonces supongo que todos vosotros habéis podido identificar las vuestras y ahora quiero explicaros por qué cuando os decía al principio de la charla que la buena noticia es que el estrés es algo que nos causamos nosotros a nosotros mismos y esto es la buena noticia porque quiere decir que en una grandísima medida está en nuestro control el gestionarlo y el minimizarlo, ¿vale? Entonces, ahora os voy a explicar a partir de ahora por qué ocurre eso y vamos a ir trabajando cada uno con su plan, ¿vale? Básicamente, este ciclo que tenéis aquí es cómo funcionamos los humanos. Nuestra mente funciona así. Ante una situación que tengo ahí en el exterior, por ejemplo, pues tengo que entregar un trabajo, una tarea que tenía asignada y veo que no voy a cumplir los plazos. Ante esa situación, mi cerebro emite un pensamiento diagnóstico, un pensamiento de juicio. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo que os pongo, ese pensamiento es no vamos a cumplir los plazos y yo voy a decepcionar a todo el mundo, ¿vale? Ese pensamiento inmediatamente me va a situar en un estado emocional. Y no cualquier estado emocional. El estrés en general está relacionado con estados de miedo, de ansiedad, de angustia. Ese estado emocional en el que estoy solamente me deja disponibles unos comportamientos y no otros, ¿vale? Si estoy en un estado emocional de miedo, no voy a poder reírme, no voy a poder disfrutar de una tarde de relax, no. Los comportamientos que me deja disponibles son comportamientos de lucha o de huida. El miedo y la ansiedad generan comportamientos de lucha o de huida. ¿Qué comportamientos de lucha o de huida? El control de la situación, los comportamientos obsesivos, eliminar todas las actividades superfluas, el hacer todo lo posible por crear una situación que me permita atender esa alarma, ¿vale? ¿Cuál suele ser el resultado de esa autoexigencia, de ese control, de ese comportamiento estresado y obsesivo? Que con mucha frecuencia mi profecía se cumple, ¿vale? Voy con todo esto que he hecho, cumplo los plazos, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que mi cerebro inconscientemente instala una creencia. Esto que he hecho para cumplir me ha funcionado, por tanto, esto es lo que debo hacer a cada vez. Entonces, a cada vez que se te produzca una situación donde haya un riesgo de plazos, tú vas a entrar en este ciclo estresado. Y hay personas que convierten esto en una actitud de vida. No sé si las habéis conocido, estas personas que están continuamente estresadas, que todo les genera miedo, que todo les genera ansiedad, todo les genera preocupación, pues son personas que han instalado estas creencias en sus vidas. Entonces, la buena noticia es que todos funcionamos con este ciclo. Y, por tanto, ante una situación que clasificamos como estresante, es que esta persona me estresa, o es que mi responsable me estresa, o es que el jefe de proyecto me estresa, o es que lo que sea me estresa, ¿no? Si empezamos a cambiar el lenguaje y empezamos a decirnos a nosotros mismos qué estoy haciendo yo para estresarme ante esta situación, qué pensamientos estoy emitiendo sobre esta situación, puedo recorrer todo el ciclo. Incluso puedo recorrer el ciclo al revés, estoy comportándome de forma obsesiva, estoy en un afán por controlar la situación, estoy eliminando todas las actividades superfluas y vamos, no me digáis que no, porque con todos vosotros con los que he tenido charlas y sesiones individuales de gestión del estrés, todos habéis abandonado el deporte, todos habíais dejado de hacer todas las otras cosas que no fuera estar permanentemente enfocados en el proyecto, en el trabajo, ¿no? Entonces, esos comportamientos es lo visible.
las pistas que podéis empezar a ver para ir hacia atrás y empezar a ver, vale, pues si estoy haciendo esto, ¿cuál es el miedo que está aflorando en mí? El miedo a que si no cumplo plazos me despidan, el miedo a que mi responsable hable mal de mí, el miedo a que se den cuenta de que no sé hacer este desarrollo y por tanto X consecuencia. Identifiquemos ese miedo. Y por tanto, al identificar ese miedo, puedo inmediatamente identificar qué pensamientos estoy asociando a esa situación y en el momento que tengo los pensamientos, tener por seguro una cosa, esos pensamientos no son la realidad, ¿vale? Son pensamientos diagnósticos que tienen que ver con los juicios que yo emito, pero no necesariamente son la realidad. Puedo sustituir esos pensamientos por otros que me resulten más útiles y que me ayuden más, ¿vale? Ok, entonces, cuando estamos hablando de estrés, básicamente estamos hablando de un asunto de pelotas, ¿vale? Que veis aquí. Básicamente nuestra mente lo que hace cuando está emitiendo esos juicios diagnósticos, esos pensamientos, básicamente lo que hace es rápidamente hace una balanza mental de situación. Y entonces evalúa la amenaza y la compara con los recursos que tengo para hacer frente a esa amenaza. Y solamente se produce estrés si la bola de la amenaza, la pelota de la amenaza es mayor que la pelota de mis recursos. Siempre pongo este ejemplo, lo vuelvo a poner. Imaginaos que vais por la calle un día andando y de repente veis un chihuahua que viene corriendo, ladrando y viene hacia vosotros. La inmensa mayoría de vosotros, a no ser que hayáis tenido una experiencia pasada negativa con perros y tengáis terror a los perros, lo normal es que si ves un chihuahua, tu pensamiento diagnóstico sea pensamientos que sean incluso jocosos, ¿no? Mírale qué pequeñajo se habrá creído, no sé qué. Seguramente no son pensamientos que os den miedo, porque al mismo tiempo todo esto ocurre de forma muy rápida en el inconsciente. Al mismo tiempo, vuestra mente está evaluando los recursos que tenéis para afrontar la situación. Entonces os dais cuenta de que vosotros tenéis un cierto tamaño, tenéis una voz para gritar, unos pies para dar patadas, en fin, tenéis un montón, o incluso para correr, y realmente un chihuahua no supone una gran amenaza. Por tanto, lo más probable es que esos pensamientos, la bola de la amenaza resulta pequeña, la bola de mis recursos resulta grande, por tanto no me estreso. Seguramente esto me va a situar en una emoción divertida, en una emoción, bueno, como mucho, pues cierta prudencia, pero no creo que mucho más. Y, por tanto, los comportamientos que voy a tener seguramente será hacer una broma sobre el chihuahua, como mucho decirle a su dueño, oye, ponle la correa o algo así. Pero, ¿qué ocurre si en vez de ser un chihuahua es un rottweiler? Seguramente toda la secuencia cambia. La amenaza se convierte en algo mucho más grande y mis recursos, siendo yo el mismo que era antes, de repente son mucho más pequeños. Yo no tengo recursos para afrontar eso. No tengo la fuerza para parar ese perro. Él tiene una boca demasiado grande, no como la del chihuahua, etcétera, ¿no? Por tanto, seguramente esa misma escena, siendo un rottweiler, nos va a situar en una emoción de miedo y ese miedo nos va a llevar a unos comportamientos disponibles y no otros. Pues, por ejemplo, un comportamiento de parálisis, me voy a quedar paralizado, o un comportamiento de huida, voy a salir corriendo, ¿vale? O incluso un comportamiento de ataque, porque hay gente que cuando tiene miedo ataca y pega, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre, sin embargo, si es el mismo rottweiler que viene corriendo, pero vosotros además es que sois entrenadores de perros de pelea? Pues seguramente eso os va a llevar a otro estado emocional distinto del anterior, porque veis que tenéis unos recursos suficientes para hacer frente a esa amenaza. Os va a llevar a un momento de prudencia, os va a situar en un estado de gestión de la situación, de resolución de esa situación, de recibir el perro, etcétera, ¿no? Entonces, veis cómo es el mecanismo, ¿no? Ante una situación de estrés, básicamente esos pensamientos diagnósticos que son los que desencadenan mi estrés, los que van a hacer que yo me estrese y tenga toda esa secuencia del cortisol, la adrenalina, etcétera, y me lleve por ese camino de deterioro físico y mental, básicamente el origen es esta balanza mental que todos hacemos de una manera inconsciente. Por tanto, el secreto para poder controlar el estrés es este.
Es uno de los secretos, ¿vale? Ahora os voy a dar 3 soluciones, pero uno de los secretos es este. Me miro a mí mismo por dentro, recorro la secuencia y veo cuál es la balanza mental. Qué grande estoy haciendo la amenaza, me van a despedir, mi novio me va a dejar, yo qué sé, el casero me va a echar del piso si no pago el alquiler, lo que sea. Estoy haciendo una amenaza enorme, enorme y, por el contrario, los pensamientos diagnósticos y de juicio que yo emito sobre mis recursos son pequeños, ¿vale? Yo siempre cuento una historia que a mí me pasó realmente, ¿no? Hace muchos años yo trabajaba en una multinacional que decidió fusionar, tenía varias líneas de negocio y decidió fusionar 5 de ellos, con lo cual había redundancias, puestos redundantes por todas partes. Y todos los días íbamos a trabajar y todos los días había despidos de personas. Y tú no sabías si ese día iba a ser tu día. Solamente sabías que llegabas y gente iba desfilando por el área de recursos humanos y gente iba saliendo con su caja de cartón. Bueno, es un cliché, pero básicamente era así. Entonces, entramos todos en un modo de pánico absoluto, ¿no? Y yo os puedo asegurar que me veía literalmente, porque la mente es libre de, cuando entra en estos modos de pánico, es libre de imaginar hasta las cosas más surrealistas. Yo me veía literalmente empujando un carrito de supermercado por la calle con mis pertenencias como si fuera una vagabunda, ¿no? Porque mi mente empezó, joder, me van a echar, no voy a poder pagar la hipoteca, el banco se va a quedar con mi casa, no voy a tener dónde vivir. Y entonces, cuando entraba en esos modos, sobre todo por la noche, era una angustia bestial, hasta que paré la mente, la lavadora, la paras, haces este análisis y dices, bueno, vamos a ver. De acuerdo, hay una amenaza ahí. Yo no sé qué probabilidades hay de que me despidan, pero lo que no estoy atendiendo son los recursos que tengo para afrontar esto. Vamos a analizar qué recursos tengo. Si esto ocurriera, tal. Y eso, en el momento en que fui capaz de poder analizar esta secuencia y poder atender esos pensamientos tóxicos, diseñar un plan B, qué recursos tenía, de repente mis niveles de estrés bajaron y cada vez, no voy a decir que desapareció el estrés, pero sí que tenía un recurso. Cada vez que me notaba que empezaba otra vez a entrar en la lavadora, volvía a recitarme mi plan B. Acuérdate, tienes a tus padres, tienes este fondo, tienes no sé qué, te da para vivir, tienes el paro. Me volví a recitar el mantra y eso me tranquilizaba, ¿vale? Bueno, pues básicamente este es el mecanismo. Entonces, ir a vuestra hoja de trabajo y tratad muy rápidamente de elegir de una de las causas de estrés que hemos visto anteriormente, a cualquiera que hayáis elegido, tratad de rápidamente esbozar cuáles son vuestros pensamientos de amenaza y cuáles son vuestros pensamientos de recursos. ¿Qué estáis pensando actualmente en esa situación respecto a amenaza y recursos? ¿Vale? No tratéis de maquillar nada, los pensamientos tal como os vengan, ¿vale? Venga, os dejo un par de minutos. Si alguien tiene alguna duda o algo, podéis preguntarlo. Vale, ¿estáis? Unos segundillos más y seguimos, que ya terminamos con la siguiente transparencia y pasamos a Ana para que nos hable de nutrición. ¿Vale? Venga, pues volvemos a la presentación. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos en la gestión del estrés? Bueno, yo siempre recomiendo estas 3 cosas. Primero, el ejercicio físico al aire libre. Ya sé que cuando uno está estresado, lo primero que hace es eliminar todas las actividades superfluas y entre ellas todo lo que tenga que ver con distracciones, etcétera. Yo os digo, es casi la mejor medicina del mundo que hay contra el estrés, es el poder hacer ejercicio y más si es al aire libre. Nosotros somos
por muy sofisticados que nos creamos, no dejamos de ser animales. Y como tales animales necesitamos, para sentirnos equilibrados y estar bien, necesitamos el contacto con la naturaleza. Es así. Entonces, si un día os encontráis estresados, salís del trabajo con mucha carga de estrés, etcétera, lo mejor que podéis hacer es hacer un parón y iros a andar por la playa. Si tenéis un parque cerca, iros a andar por el parque, etcétera. Pero desde luego, uno de los mejores antídotos contra el estrés es que de manera regular en vuestras vidas, por lo menos 1 o 2 veces a la semana, tengáis vuestro espacio de ejercicio físico, a poder ser al aire libre, ¿vale? Eso es mano de santo, eso regula el cuerpo de una manera alucinante. Todo lo que es esos neurotransmisores de los que hablábamos antes, del cortisol, la adrenalina, que se segregan al torrente sanguíneo para afrontar esas amenazas, todo eso, cuando estamos haciendo ejercicio al aire libre, todo eso se limpia, el cuerpo consume todo eso, lo limpia y por tanto, no me quiero poner muy técnica, pero bueno, se activa el sistema nervioso parasimpático y eso hace que estemos relajados, estemos tranquilos y por tanto desde ese sitio nos vemos con más recursos para afrontar las cosas, ¿vale? La segunda solución es esta que os decía, relativizar los pensamientos de amenaza y mis recursos. Cada vez que os encontréis estresados, lo primero que tenéis que hacer es dejar de echar la culpa fuera. Mi jefe, mis plazos, mi marido, mi mujer, el perro, mi hijo, ya está, fuera. No es fuera de vosotros el estrés, es dentro. Soy yo mismo con mi mecanismo. Entonces, me pongo a analizarme qué pensamientos diagnósticos estoy haciendo, cómo de grande estoy haciendo la bola de la amenaza, cómo de pequeña estoy haciendo la bola de mis recursos y trato de equilibrar esos pensamientos, ser más objetivo, ser más preciso respecto a la amenaza. De verdad, si no entrego esto me van a despedir. De verdad va a ser así. Lo más probable es que no, lo más probable es que tengamos un problema, pero vamos a ver, podemos solucionarlo, podemos entre todos, etcétera, ¿no? De verdad, no tengo el conocimiento necesario para hacer esta tarea. De verdad, no hay nada que yo pueda hacer para afrontar esto. No le puedo pedir ayuda a nadie, etcétera, ¿vale? Y el tercer punto, que es para mí uno de los más importantes también, y además creo que tiene mucho impacto cuando nos damos cuenta de él. Definamos cada uno de nosotros lo que llamamos los 3 irrenunciables, que son esas 3 cosas de tu vida a la que pase lo que pase no vas a renunciar. Eso nos permite, el hacer honor a ello, a esos 3 irrenunciables, nos permite retomar una sensación de control de la situación, ¿no? Algunos de vosotros cuando hablábamos de esto decían, jo, es que yo no sé el tiempo que hace que no voy a buscar a mis hijos al colegio. Pues me pongo como irrenunciable el ir todos los días, o por lo menos 3 días a la semana, a buscar a mis hijos al colegio. Esa sensación que te aporta de soy el dueño de mi situación, soy yo el que decide, retomo las riendas de esta situación y dejo de permitir que me arrastre, ¿no? Vale, pues eso tiene un efecto potentísimo en el cerebro porque una de las causas subyacentes de estrés es la sensación de no poder, de impotencia, de no poder con la situación. En el momento en que yo defino 3 irrenunciables y hago honor a ellos, retomo esa sensación de control y, por tanto, soy capaz de empezar a gestionar la situación desde mis reglas, ¿vale? Entonces, volver a la hoja de trabajo y cogéis el último punto. Cuando queráis, hacéis vosotros el ejercicio 5, que es el reequilibrar los pensamientos de amenaza y de recursos, pero ahora quiero que rápidamente identifiquéis vuestros 3 irrenunciables y hagáis honor a ellos en los próximos días, ¿vale? Os hagáis una agenda, reintroducción de ejercicio o lectura o baile o quedar una vez a la semana con los amigos o lo que sea, ¿vale? Pero definid 3 y hacer honor a ellos. Y con esto, pues, hemos terminado la charla. Muchas gracias y si tenéis preguntas, pues aquí estoy, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Carmen. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna preguntilla o pasamos ya a Ana. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Las reacciones.
Vale, pues nada. Damos paso entonces a Ana, ¿vale? Que viene a hablarnos sobre nutrición. Uy, creo que hay una pregunta en el chat. Ay, a ver, si no... Vale, sí, Alba Hay una pregunta de que... Alba. Sí, Alba, que si no visualizas tus recursos, ¿qué tips darías? Si alguien no es capaz de visualizar sus recursos, yo siempre estoy disponible, ¿eh? Me podéis llamar a mí cuando queráis. Oye, Carmen, que es que de verdad que no tengo recursos. Pero si no, pues suele ser normal que no tengamos esa capacidad porque tenemos puntos ciegos y más cuando estamos en estrés. Lo mejor que podéis hacer es sentaros con alguien de vuestra confianza y explicarle la situación. Mira, me está pasando esto y creo que no tengo recursos para afrontar. Y esa persona desde fuera, que está fuera del ojo del huracán y por tanto tiene una visión objetiva, seguramente os va a ayudar a ver esos recursos. Ahora, tenéis que tener la mente abierta. Si a cada cosa es que no, o sea, a cada cosa que os va a decir, que os digan no, porque eso no, no, porque de verdad, que sí que de verdad, tú, ¿de verdad crees que no tienes capacidad para hacer esta tarea? No, no. Tenéis que poder considerar lo que os están diciendo, ¿vale? Pero bueno, que cuando uno es incapaz de visualizar algo, lo mejor que puede hacer es pedir ayuda a otra persona para que le ayude a visualizar, ¿vale? Yo siempre estoy, me podéis escribir un Slack, un Google o lo que queráis y en 10 minutillos lo resolvemos, ¿vale? ¿Qué más? ¿Algo más? He revisado y no hay más preguntas. Vale, pues gracias a todos y vamos a escuchar a Ana, que seguro que es interesantísimo esto de nutrición. Exacto. Bueno, Ana, adelante. Vale, hola, que no sabía, no sé si me oís, voy con retardo, parece ser. No, a mí me sale bien. Vale, pues Te entonces oímos. será en mi miniatura nada más. Vale, pues dar las gracias a Carmen porque, wow, vamos, me ha servido un montón. Y sin perder mucho más tiempo, pues os comparto y empiezo. A ver. Vale. La estáis viendo ya, ¿verdad? Sí. Vale, pues yo voy a hablar un poquito sobre alimentación, diferencias entre alimentación, nutrición y cómo influye nuestra alimentación pues en el estrés que padecemos muchas veces. Vale, primero quería resaltar que no es lo mismo tener hambre que tener apetito. El apetito es pues un deseo, es un pensamiento, es algo que queremos, no tiene un origen biológico. Sin embargo, el hambre es la necesidad. Esto se ve muy fácil comparando, por ejemplo, lo que nos pasa, bueno, un niño. Un recién nacido no sabe lo que es tener apetito, sabe lo que es tener hambre. Lo que es el apetito lo irá aprendiendo con el tiempo. Y bueno, también, pues eso es lo que os estaba comentando, que el apetito es adquirido, el hambre es innata y que fomentamos o alimentamos el apetito con presentaciones atractivas, con olores que nos recuerdan, básicamente que el apetito entra por los ojos. Vale, y también comentaros las diferencias existentes entre el término nutrición y alimentación, porque a veces tendemos a mezclarlos y son bien diferentes aunque están relacionados. Vale, como podéis leer, la nutrición son los procesos por los cuales el organismo recibe una serie de sustancias, de nutrientes que utilizará posteriormente para construir nuestras propias estructuras, reparar tejidos, etcétera. La nutrición es algo involuntario y totalmente inconsciente. Nosotros, cuando comemos, no estamos pensando, bueno, igual algunas personas sí por determinadas circunstancias, pero cuando comemos no estamos pensando, voy a como esto porque me está aportando X y tal, y esto otro va a afectar en la célula porque no, para nada. Es algo totalmente inconsciente. Sin embargo, la alimentación es
la forma en la que nos proporcionamos los alimentos que necesitamos para el proceso de la nutrición. La alimentación es voluntaria, debería ser consciente siempre, aunque por desgracia en muchos casos hay personas que no son conscientes de su alimentación. Y además, básicamente es eso, que es totalmente inconsciente, de forma involuntaria, debería serlo, frente a la nutrición que sí que es inconsciente e involuntaria. Vale, ¿por qué os he explicado esto? Porque conociendo las diferencias entre lo que es el término nutrición y lo que es el término alimentación, tenemos que tener claro unos conceptos y además podríamos elaborar unas hipótesis a partir de estos conceptos. En cuanto al papel que juega la nutrición en la generación de estrés, en principio no debería ser un generador de estrés, la nutrición como tal. Sin embargo, la alimentación, disculpadme, es que estoy un poquito nerviosa. La alimentación puede verse afectada por nuestras emociones, por nuestras circunstancias, por las situaciones que estamos viviendo. Evidentemente, esa parte que afecta a la alimentación conllevará una afectación a la nutrición, pero de forma indirecta, involuntaria. ¿Cómo puede también la alimentación afectar a nuestra alimentación, la generación de estrés? La falta de planificación. Si nosotros somos conscientes de lo que necesitamos, de cómo, pues lo que ha comentado Carmen, de aquellos mecanismos, aquellas estrategias que nos ayudan a tocar un poquito el suelo y tocar tierra y decir, respirar y seguir. Planificar una alimentación, planificar nuestras comidas, incluso nuestros horarios en la medida de lo posible, va a hacer que el riesgo de padecer estrés o de que se potencie se vea un poquito más disminuido. Vale, en cuanto al estrés laboral, podemos tender a ir a la máquina que hay en muchas oficinas, en muchos pasillos, y coger algo de forma rápida, no tengo tiempo, ahora por la noche con lo que tengo que hacer, ¿cómo me preparo yo un tupper, por ejemplo, para llevarme a la oficina? O ni siquiera hacer una compra en condiciones para tener programada la comida, o incluso comer rápido, comer de pie, no masticar bien, olvidarnos de beber agua. A mí me ha pasado, durante muchas horas no me he dado cuenta de que no estaba bebiendo agua y es súper importante en nuestros procesos biológicos, el estar bien hidratado. Vale, el sufrir estrés, como también ha comentado Carmen antes, puede hacer que suframos fluctuaciones de peso, pero porque no estamos controlando nuestra alimentación, es el estrés el que la controla, es nuestro estado. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces podemos tender a ¿cómo decirlo? Tender a tener conductas totalmente compulsivas que no, sin un orden por una serie de, por una serie de hormonas que vamos a segregar al tener ese tipo de conductas, porque perdemos el control. Es importante tener horarios en la medida de lo posible, tener en cuenta nuestras necesidades y planificar. Lo vais a oír mucho a lo largo del tiempo que esté hablando. La planificación en cuanto a nuestra alimentación es esencial. Sin ella no podemos tomar las riendas. Y bueno, otro de los conceptos sería que en ausencia de enfermedad, pues toda la persona que se alimenta bien va a estar bien nutrida. Bien, ¿de qué manera el estrés y concretamente el estrés laboral puede afectar a nuestra forma de alimentarnos? Desde perder el apetito o a estar inquietos y tener apetito constantemente. También
pues los horarios a los que comemos, ¿no? Ahora no paro a comer porque tengo esto y te das cuenta y son las 5 de la tarde y te tomaste un café a media mañana y no has parado a comer. Eso a la larga y a media corta, va también a afectar a nuestros niveles de estrés. Luego está el factor de que muchas personas tienen que comer fuera de casa. Vale, de esta manera hay estudios que contemplan que cerca del 30% de la población trabajadora hace una ingesta importante fuera de casa. Si no tenemos estrategias para poder, para poder tomar las decisiones adecuadas o las decisiones que más se adaptan a nuestras necesidades, pues acabaremos, no sé, yendo a un súper, comprando algo o como esto que me lo sirven de forma más rápida. Y lo que he comentado antes, sentarnos en una mesa es súper importante. Y bueno, de ese alto porcentaje de personas que tienen que tomar una ingesta principal fuera de casa, pues hay datos que nos dicen que no están bien alimentados, que no están bien nutridos, que tienen carencias, faltas de vitaminas, exceso de grasas, déficit proteicos, etc. Vale, entonces, ¿hay alimentos que van a hacer que tengamos o que nos aumenten los niveles de estrés o que perdamos un poquito más el control sobre ello? Pues como en la nutrición no es nada blanco o negro. En este sentido, hay alimentos que nos van a favorecer pues, que nuestros niveles de estrés se vean aumentados por una serie de procesos que se producen en el organismo y que nos van a afectar. Los alimentos con mucha cantidad de calorías, muy pesados, muy densos, van a hacer que nuestras digestiones sean todavía más pesadas. Como ha explicado Carmen antes, el estrés afecta a los procesos digestivos, con lo cual si aún estamos alimentándonos de una forma más pesada, nuestras digestiones todavía se van a ver más perjudicadas y al final nos vamos a encontrar peor y como nos vamos a encontrar peor, vamos a entrar en una rueda bastante complicada y bastante difícil de salir. Tendemos también a tirar de azúcares. Y el azúcar al final es un pequeño veneno que nos afecta en multitud de procesos fisiológicos y tenemos que tender a tener otras elecciones de comida. En cuanto a bebidas alcohólicas, me da igual cerveza que una copa, al final son lo mismo, cambia un poquito el contenido del alcohol, pero son bebidas alcohólicas al fin y al cabo. También pueden favorecer que nuestros niveles de estrés aumenten. Como he comentado, grasas y sobre todo las grasas que no son naturales, como las grasas hidrogenadas que están, pues son más difíciles para que el cuerpo las trabaje. La sal también puede desencadenar. Y como he comentado, déficit en vitaminas, en fibra y que no comamos las proteínas pues, que necesitamos para poder construir nuestros tejidos. Pero si hay alimentos que sí y no suben nuestros niveles de estrés, hay alimentos que nos ayudan a controlarlo, a disminuirlo o a que no suba. Pues bien, en los últimos estudios hay afirmaciones que dicen que las vitaminas antioxidantes, la vitamina C, la vitamina A y la vitamina E, ejercen un efecto protector frente a la formación de radicales libres. Hay otros estudios, Paulin y colaboradores, por ejemplo, que relacionan el estrés que sufre el organismo con la destrucción de unos pequeños depósitos de vitamina C. Aquí tengo que hacer una puntualización porque la vitamina C, al ser una vitamina que se disuelve en agua, no suele acumularse en el organismo,
pero sí que hay unos pequeños depósitos diarios. Es una vitamina que necesitamos su aporte, no podemos almacenarla. Tenemos un aporte diario, de ahí la importancia del consumo de frutas y verduras de forma continua y habitual. Bien, entonces, si hay diferentes formas de estrés, no solo el estrés que tenemos, o al menos desde el punto de vista que yo os estoy intentando contar, está también el estrés celular. Y a esto me refiero con lo de la formación de radicales libres. Al final nuestras células se van a ver afectadas y las vamos a destruir si no tenemos, suena un poco mal, pero si no tenemos una alimentación adecuada, va a bajar un poquito el nivel de protección frente a agentes oxidantes, humos, agentes externos, este tipo de cosas. Vale, por otro lado, tenemos alimentos que nos provocan placer y nos provoca placer ingerir determinados alimentos. Desde que he visto antes la imagen de esa taza de chocolate, no podía quitarme esta diapositiva de la cabeza, porque realmente tomar una taza de chocolate caliente nos provoca placer. Está bueno, es dulce y en nuestro organismo se van a segregar una serie de hormonas que nos van a causar bienestar y nos van a dar un sentimiento de felicidad y de euforia. Esto es peligroso, porque en el momento en el que perdemos la orientación, podemos tender a necesitar ese tipo de alimentos. Digo el chocolate porque es lo que hemos visto, bollería industrial, patatas fritas, cosas rebozadas, cosas que nos dan una alta palatabilidad, pero que y nos aportan esa sensación de bienestar, pero que realmente a la larga no nos están haciendo ningún bien. Como consumo ocasional, genial. Yo no seré quien prohíba comer alimentos que están buenos, pero a la hora de conllevar una situación de estrés tenemos que tenerlo con un poquito más de control. Además, no hay un patrón único, no hay un ABC en esto. La nutrición está influenciada y nuestra alimentación por muchísimos factores, entre ellos nuestro estado anímico, nuestro estado emocional. No todos vamos a tener las mismas soluciones, ni todos vamos a poder dar respuesta a nuestras necesidades de la misma manera. Es importante escuchar nuestras necesidades y es importante aprender a elegir las estrategias que nos ayudan. Al final, nos tenemos que alimentar a diario y tenemos que disfrutar en la medida de lo posible. Lo ideal sería disfrutar de todas las ingestas, pero tenemos que disfrutar de ellas. No podemos ponernos muros, no podemos dificultarnos más la vida, porque ya tenemos un mogollón de problemas, la familia, el trabajo, y tenemos que centrarnos. La alimentación tiene que ser algo que ayude, no que nos vaya perjudicando. Vale, he comentado que que son peligrosos estos tipos de patrones. ¿Por qué? Porque al final hay personas que se ven más afectadas o tienen menos control de la gestión de sus emociones. De esta manera podemos encontrar que hay personas que comen de forma emocional. Y esto es un gran factor para desarrollar una patología o un trastorno alimentario en el futuro. ¿Cómo podemos, para identificar un poquito, voy a daros 4 ejemplos de, pues eso, de ingestas que no son saludables, de ingestas que pueden venir dadas por emociones negativas, por sentimientos de nerviosismo o estrés. La primera de ellas son los atracones. No sé si habéis oído hablar de este término, pero consiste en una ingesta en la que se ingieren grandes cantidades de alimentos que no comemos de forma habitual o que tratamos de evitar, o al menos que no decimos en voz alta que tomamos,
Y esto lo hacemos porque estamos tristes, porque estamos cansados, porque estamos nerviosos, porque no tenemos control sobre nuestras emociones. Como los atracones se suelen llevar de forma aislada, uno no pierde la sensación de plenitud, come y come y come hasta que llega a dolerle el estómago y no se ha dado cuenta en este proceso que ya estaba saciado, que no necesitaba más. Como he comentado, se suele hacer pues a escondidas y se suele sentir culpa, vergüenza, tristeza, y son conductas peligrosas porque no las comunicas. Y comunicar un patrón de este tipo ayudaría a evitar un trastorno mayor en el futuro. Luego tenemos opciones de pues, otra alteración, que es un picoteo constante. Me aburro, pues voy al frigo. No sé qué hacer, abro el armario. Y así podemos, sobre todo a lo mejor en periodos vacacionales, en pandemia, seguramente alguno de vosotros pasó por estas situaciones de recurrir a un picoteo constante. No son grandes cantidades como en el caso de los atracones, pero es constante. Y la persona que tiene esta conducta no es consciente de que es una conducta que le está afectando de forma negativa. La puede mantener a lo largo del tiempo. Incluso puede sentir que esas idas y venidas al frigorífico o al armario donde tiene las galletitas, los frutos secos, que le puede incluso de una manera disminuir los niveles de ansiedad que tiene. Pero claro, no, tampoco es una solución. Otro de los patrones que se pueden identificar asociados a niveles de estrés altos o a emociones negativas son las ingestas nocturnas. No somos conscientes de que este problema existe y que afecta, pues, como podéis leer, al 1,5% de la población. En el trastorno por atracón, no lo he comentado, pero es más habitual en mujeres. Pero en este de la ingesta nocturna es igual, es común en hombres y en mujeres. ¿En qué consiste? En que cuando el resto de la familia está ya durmiendo en la cama, es una ingesta descontrolada, a escondidas, como se ve en la imagen, a oscuras prácticamente, y comes y comes y comes y no hay control ninguno. ¿Por qué se hace esto? Por tristeza, por sentimiento de soledad también a veces y por nerviosismo, un insomnio. No puedes dormir, tienes un problema en la cabeza, estás dándole vueltas, ¿qué hago? Al final te levantas, vas al frigo, comes, empiezas, no consigues calmarte, coges más. Son conductas muy peligrosas. Y por último, comentaros pues que hay personas que bajo niveles de estrés o afectados por emociones negativas tienden a recurrir a determinados tipos de alimentos, como os comentaba antes, azúcares, alimentos con grasas, que son muy palatables, que nos llenan el sabor, que liberamos endorfinas cuando los comemos, que nos sentimos bien. O sea, al final es complicado no caer en la tentación y no recurrir a ese tipo de conducta. Vale, bueno, esto más o menos, ya os lo ha comentado Carmen al principio, el aparato digestivo se ve afectado cuando tenemos estrés, desde problemas de subidas o bajadas de peso, porque también nos puede afectar de forma negativa el perder el apetito y que se pierda muchísimo peso y es porque no comes porque has perdido el apetito, no te alimentas bien. Pero también problemas de acidez, las digestiones son más lentas, todos los procesos van a ir más lentos, va a ir todo un poquito peor por ese estado de nerviosismo, por esos neurotransmisores. Y al final, problemas que creíamos que estábamos olvidados, como alguna úlcera que tuviste en un momento puntual, se pueden reactivar y podemos pasarlo realmente mal por nuestro estado, por nuestra conducta, por nuestras emociones. Y es importante
pues tener las estrategias que nos ha dado Carmen antes para poder tocar el suelo, controlar un poquito y resetearnos. También provoca estrés, el estrés también nos puede provocar problemas de estreñimiento, hinchazón, dolor abdominal, etcétera. Vale, pues como os estaba comentando antes, el tema de comer de forma emocional, tenemos que a la hora de ingerir alimentos plantearnos una pregunta, y es una pregunta que deberíamos hacernos todos en casi todas las ingestas. ¿Tenemos hambre? ¿Es realmente hambre lo que sentimos? ¿O tengo ganas de comer? ¿O estoy comiendo porque he tenido un problema, he discutido con tal persona, o le he hecho una pregunta a un compañero y no me ha contestado de la forma que yo esperaba? Vale, pues para identificar lo que es el hambre real de lo que es el hambre emocional, os pongo esta diapositiva y así podemos un poquito tener los tips para plantarnos y decir, a ver, ¿este hambre es de verdad o este hambre es porque yo estoy que no estoy? El hambre emocional viene de golpe, el hambre real no, el hambre real empiezas a tener un poquito de hambre y poco a poco van aumentando. El hambre real puedes aplazarla, miras el reloj, no, venga, me espero 20 minutos que tengo justo un parón y puedo parar a comer. En el hambre emocional no, estás inquieto, necesitas comerlo y necesitas comerlo ya, pero porque no estás acabando con una necesidad biológica, sino con una necesidad emocional, con una necesidad psicológica. El hambre real te va a responder a los horarios habituales. Al final, los seres humanos tenemos unos ciclos circadianos que nos marcan las horas de sueño, las horas donde vamos a tener hambre, cuando descansamos, cuando estamos más activos. Y el hambre real va a ir acompañando más o menos a estos ritmos circadianos comunes en todos, porque al final viene afectado por los horarios del sol y todo esto. Sin embargo, el hambre emocional no, como hemos comentado antes, en una ingesta nocturna no es posible, a no ser que lleves 2 días sin comer, pero no es posible tener ese hambre y esa necesidad de saciarla. Es porque, pues eso, no estás comiendo realmente por necesidad. La elección de los alimentos también no la identifico ahora mismo en la diapositiva, pero el tipo de alimentos que elegimos también nos va a ayudar a saber si es hambre emocional o hambre real. Si tenemos hambre y tenemos un plato de lentejas, una manzana, en el frigo, solo hay que calentarlo, pero también tienes galletas y tienes hambre, pero acabas comiéndote las galletas, pues igual ese hambre era emocional, ese hambre no correspondía a una necesidad biológica. Cuando tú comes porque tienes hambre, no te sientes culpable. Pero cuando comes de forma emocional, sí puedes llegar a sentir culpabilidad y malestar. Cuando tienes hambre y comes, te sientes bien, has cubierto una necesidad. Sin embargo, cuando comes y el hambre era de carácter emocional, puedes llegar a sentir pues incomodidad. Al fin y al cabo, no necesitabas esa ingesta. Bien, esta diapositiva es un poquito un resumen de lo último. Y a modo de conclusión, no lo voy a leer porque al final me pongo a hablar y se me va. Pero bueno, nada, deciros que la alimentación debe ser algo intuitivo. Deberíamos todos saber y tener los tips necesarios para alimentarnos de forma consciente. Porque no, es lo que comentaba al principio, muchas personas no son conscientes de cómo son sus ingestas, de sus patrones. Tenemos que ya un poquito olvidarnos del concepto de dieta restrictiva y empezar a escucharnos, empezar a escuchar lo que necesitamos, lo que nos hace sentir bien, cómo vamos a mejorar nuestra salud.
Y el estar en una dieta restrictiva, donde hay muchos alimentos o grupos de alimentos que no vas a comer, nos puede generar pues, ya no solo emociones negativas, sino unos niveles de ansiedad que van a ser difíciles de controlar y que no vamos a poder gestionar. Si prohibimos alimentos, si nos marcamos de a tal hora esto y a tal hora lo otro. Hay personas que lo van a poder llevar muy bien, pero no todas. Entonces vamos a olvidar un poquito estos conceptos algo anticuados y vamos a escucharnos, vamos a alimentarnos, vamos a disfrutar con la comida. Es nuestro. O sea, tenemos que hacerlo todos los días y vamos a disfrutar con ella. Vamos a ponerle color a nuestros platos, vamos a jugar con las texturas, con las presentaciones. Que sentarnos a la mesa sea algo placentero, no un trámite o un placer culpable, como en el caso de atracones, ingestas nocturnas, picoteos. Si no controlamos el resto, tampoco vamos a poder controlar nuestra alimentación. Comer de forma compulsiva o de forma emocional no nos va a ayudar. Vale, entonces, ahora quería comentaros un poquito, a ver, ¿dónde estoy? Aquí, perdonadme. Porque he preparado también un PDF. ¿Lo estáis viendo? Sí, vale. Con algunos tips, algunas herramientas, algunas estrategias así a grandes rasgos para poder llevarnos la comida al lugar de trabajo o incluso para preparaciones más sencillas dentro de casa. A ver, lo hago un poquito más grande, ¿vale? Para que lo veáis un poquito mejor. Vale. De todas formas, este documento os lo paso si queréis y bueno, lo tenéis. Si os puede servir de ayuda, pues eso que tenemos. Y que no está de más estar en un ficherito por si acaso un día no sabemos qué comer o cómo hacernos un menú. Vale, ¿cómo nos hacemos un tupper de forma saludable y lo tenemos? Y fácil, sobre todo fácil, que nos facilite la vida. Pues a pesar de que deberíamos evitar el consumo de plásticos y todo esto, las ensaladas preparadas, pues oye, no has tenido tiempo, no sabes cuándo vas a poder comerla. Las bolsas preparaditas de ensaladas ya van en una atmósfera modificada, con lo cual van a aguantar más tiempo en la nevera que, por desgracia, si compramos la fruta y la verdura en la frutería. Debería ser ocasional. Hay que primar el consumo de alimentos, pues eso, que no estén en plásticos y tal, pero es un buen recurso tener unas bolsitas de ensaladas o de verduras envasadas para cuando las necesitamos porque se conservan mejor. Latas. Las latas de conserva de tomate pelado, de tomate triturado, alcachofas, espárragos, un poquito de maíz de vez en cuando, también nos van a ayudar a completar esa ensalada, a enriquecerla y a darle un poquito más de gracia que si solo fuese pues la lechuga y el tomate tradicional de la ensalada rápida y arreando. Vale, podemos también cocinar verduras y hortalizas y tenerlas en casa. No sé si habéis escuchado el concepto de bad cooking, pero últimamente se está oyendo mucho. Y es que las personas que llevan unos horarios entre semana bastante ajustadetes, pues cocinan los fines de semana. Preparan 2 o 3 preparaciones, encienden el horno, aprovechan y asan verduras de diferentes tipos para luego poder aprovechar en diferentes preparaciones. Hacen un cocido, un caldo, una sopa, van congelando en porciones y así por las noches, antes de prepararte el tupper para llevarte al trabajo o la comida para el día siguiente, tenemos ya preparaciones a medio hacer que nos van a facilitar muchísimo la vida, nos van a ahorrar tiempo y sobre todo que ya viene pensado de antes, no hay que pensarlo en ese momento. En este sentido, podemos hacer purés, congelarlos, purés de verduras, cremas,
como os he comentado antes, llenar la bandeja del horno de berenjenas, de calabacín, de pimiento y luego combinado con un poquito de arroz, con pasta, con un filete, un poquito de pescado al vapor y podemos tener una comida muy completa y en realidad no hemos pasado tanto tiempo en la cocina porque es un trabajo que ya hemos hecho y planificado con anterioridad. Los botes de garbanzos son una solución, vamos, espectacular. Lentejas, alubias, todo este tipo de... las legumbres durante un tiempo, me imagino que sabéis que era un alimento muy estigmatizado cuando las alubias, las lentejas, los garbanzos, los guisantitos, todo esto vamos, es un alimento fabuloso, rico en proteínas, en minerales, en, en fibra, nos va a saciar y nos va a ayudar a obtener aquellos nutrientes esenciales para el día a día. Entonces, tener en un armario, en la cocina, un par de botes de legumbres nos arreglan una ensalada y nos hacen una comida completa. Luego también el típico vasito de arroz. Mejor cocerlo en casa, mejor cocerlo el día antes. Al final es cocer arroz, es rápido. Pero hay personas que ni siquiera sacan esos 15, 20 minutos para cocer el arroz. Pues tener vasitos de este tipo, sobre todo integrales, nos van a ayudar a completar una comida. Si tenemos el paquetito de arroz y tenemos por otro lado unas berenjenas que asamos el sábado por la tarde, cogemos un poquito de queso feta, por ejemplo, y un poquito de orégano, un tomate seco, de estos que vienen en aceite, con tomate confitado. Mezcladito tenemos una ensalada, un plato riquísimo. Luego lo ponemos a lo mejor un poquito en el microondas en la oficina, se calienta y nos queda una ensalada contundente pero templada que nos puede ayudar a pasar el día y a una ingesta que al final no sabíamos qué hacer y es saludable. Latas de atún, por ejemplo, también, bueno, súper recurrido y sano. Pescados congelados también, se hacen al vapor en un momento en el horno, como queramos. Y bueno, luego postres, frutas, por favor, y yogures, pero vamos a evitar los yogures desnatados y los yogures de sabores vamos a intentar apreciar el sabor del yogur, que tiene su propio sabor y estamos empeñados en enmascararlo. Vale, a continuación, comentaros cómo elaboro ese tupper, el plato de Harvard. El plato de Harvard lleva ya unos años, ahora hay personas que están empezando a decir que no es la guía alimentaria de elección, pero bueno, frente a una mejor es lo que... perdón, frente a la perfección es lo mejor que tenemos. Es un plato, tiene forma de plato, tiene tamaño de plato y tiene marcado por colores las cantidades que las proporciones, perdón, que tendríamos que tener de cada alimento. Con esto del plato y los tips anteriores de qué tener en casa para poder elaborar un tupper en condiciones, tenemos la comida del mediodía prácticamente resuelta. Y si no fuese así, pues os he puesto también unas poquitas recetas. Bueno, no hay tiempos prácticamente, no hay cantidades, pero el daros estas recetas es más como concepto de, pues a lo mejor no se me ha ocurrido mezclar esto con lo otro. Y, al final lo que queremos es disminuir la carga semanal. El llegar a casa a los niños, el fulanito de tal que te ha dicho esto, mañana tengo que hacer lo otro. Pues no, no vamos a sumar más. Vamos a hacer elaboraciones sencillas, sencillas pero sabrosas, con color, que nos entren por los ojos, que nos ayuden y que el momento de sentarnos en la mesa sea pues un momento para respirar también. No solo para comer y hidratarnos, sino también para respirar y coger fuerzas para el resto del día. Y bueno, esto es por aquí. Ahora si queréis os lo paso por el chat y tenéis algunas recetitas.
En realidad no es mucho. Creo que he ido rápida o lenta o no lo sé. Pero bueno, eso es y ya está. Y nada, No, muchas gracias. si tenéis alguna pregunta o me he hecho muy pesada o yo qué sé, me decís. Ha estado estupendamente. Yo he cogido hasta apuntes. Y sobre todo esa parte de que hayas dado receta y que ahora no lo puedas compartir también, me viene genial porque ya me estaba quedando sin ideas. Y he aprendido que hago el batch cooking y no lo sabía. Claro. Sí, al final le ponemos nombres a las cosas que se hacen de toda la vida. Porque uno Sí. ha hecho un cocido y ha tenido comida para 3 días. Totalmente. Pero, Bueno, oye, eso es así. Voy a sí, ver cómo os paso esto. En mi perfecto. casa no. Un cocido en mi casa dura un día. 15 minutos. Oye, en casa de mi madre dura 3. Eso es así. Sí. Bueno, por aquí bueno, Jorge comenta que le está dando hambre y que si es gula por hacer la broma. Es hambre emocional. No, a esta horita ya se puede considerar hambre. Depende a la hora que hayas comido, pero sí. Totalmente. Vale. No sé cómo adjuntaros el documento por aquí. Estoy en Sí, estos bueno, momentos perdida. nada, no te preocupes. Luego lo vemos si quieres, Ana, Vale. lo vemos mañana y se lo pasamos a todos los asistentes. Lo que no sé si queréis hacer alguna preguntilla o ya acabamos. A ver. Bueno, mira, Javi ha propuesto que se pueda hacer en la oficina lo del batch cooking y cada uno que vaya ahí con su tupper. Sí, Y hacemos una competición a ver qué es el mejor. He visto que hay gente que ha propuesto que son muy buenos. Sandra y no sé quién más ha dicho que son muy buenos haciendo batch cooking. bien. Ay, Bueno, qué competitivo siempre. sí, ¿verdad? Es supervivencia. No, yo era por un motivo para probarlos. Muy bien. Está muy bien. Sí, pues nada, Las entonces, nada, lo damos ya por finalizado. Esperemos que os haya gustado, que la temática realmente, bueno, hay tips, porque yo he apuntado cosas que quiero llevar a la práctica. Entonces yo espero que vosotros también hayáis cogido algunos cosillas y exacto, lo de vitamina C diario, eso es una de las cosas que me he propuesto yo también, Aurora. Así que nada, muchas gracias y que tengáis buena tarde, ¿vale? ¿Vas a compartir la grabación, Sí, Cristina? la vamos a compartir, sobre todo para aquellas personas que no hayan podido estar. Genial. Está muy bien. Muchas gracias, ha estado genial, de verdad. Muy bien, pues venga. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Un saludo, placer. Saludos, Hasta luego. Hasta luego. Chao. No queréis mucho. Jorge, como sigan tu Instagram. Sí. Yo soy más de bad cooking. Es el mío. Venga. Venga, Hasta luego. Con un poquito de cabeza. Hasta luego. Hasta luego.